vosotros sois la sal de la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice en la escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así es la identidad de la iglesia de Jesucristo en medio del mundo, en medio de la tierra. Pero para poder tener claro cuál es nuestra identidad, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién soy? ¿Quién eres? Y allí la palabra misma te va a llevar a tu naturaleza original, que es divina. Acompáñeme a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando ahí Dios dice hagamos, usa el verbo en plural. Esto quiere decir que no está hablando de una sola persona que participó en el hecho de la creación del hombre. Está hablando que hay más de uno. Es lo que apoya en la parte de la escritura donde habla de un solo Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que participa a través de la creación. Cuando él dice hagamos al hombre, se refiere al hombre no como el sexo masculino, se está refiriendo al hombre como un género donde dentro de él va a haber los dos, masculino y femenino. Esta palabra en hebreo es Adán y es usada a veces en la escritura con nombre propio y también como nombre genérico para referirse a la humanidad en general. Cuando él dice allí hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el concepto bíblico de la imagen de Dios en el hombre indica que el hombre de alguna manera refleja algunos de los atributos y las características de su creador. Pero esta imagen no puede ser semejanza física, pues Dios es espíritu. Porque si usted va conmigo a Juan capítulo 4, versículo 24, la escritura dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aclara que Dios es espíritu. Cuando habla de la semejanza, no es física, sino la semejanza en el intelecto, en las emociones, en la voluntad, en lo moral. Todas estas cualidades estarían determinadas por el hecho de que debemos conocer y obedecer la voluntad de Dios. La imagen de Dios en el hombre distingue a la humanidad del resto de la creación y le da una dignidad y valor no compartido con el resto de lo creado. Usted y yo, como parte de esa creación elaborada por la misma mano de Dios, ahí vamos a observar lo especial que somos en medio de la creación. Si hay algo bueno en ti y en mí, hermano que me escucha, viene de parte del Señor. Es porque es y le pertenece a Dios. Porque somos creados a la imagen de Dios. Si hay algo bueno, algo que le dé dignidad al hombre, no es los bienes que posee, no es la cantidad de dinero que tenga en el banco, no es lo hermoso que éste sea, lo joven y la fuerza que tenga, ni el intelecto que pueda llegar a tener. De pronto es lo que el mundo ha creído que es lo que le da el valor, el poder y la dignidad al hombre, pero realmente lo que le da todas estas características al hombre es el hecho de ser la imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la imagen de Dios, el valor y la santidad de la vida humana están relacionados con la imagen de Dios. La creación de la humanidad se presenta como el hecho cumbre del Creador. La dignidad y el significado de la vida humana se derivan del hecho de que Dios creó al hombre a imagen suya. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí queda claro de que el hombre no es producto de una evolución, de una explosión, de un hecho involuntario de la naturaleza, de un accidente. No sé cuál ha sido el principio de tu vida, pero independientemente de los hechos que le hayan acompañado, tú y yo tenemos que tener claro que somos parte de un diseño, de un propósito de Dios elaborado en su propio corazón. Nosotros no podemos pensar que somos parte de un accidente. Tenemos claro quién nos creó.
Y también Él se hará responsable de su creación, pero también su creación tendrá que darle cuentas al final del tiempo. Dice, un poco menor que los ángeles y lo corona de gloria y de honra, como dice en el libro de Salmos capítulo 8 versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, porque Dios también le entrega parte de su naturaleza al hombre por ser hecho a imagen de Dios. Una segunda pregunta que usted y yo tenemos que hacernos para tener claro cuál es nuestra identidad en Dios, no solamente es quién soy, quién eres, sino también de dónde vengo, de dónde vienes. Entonces, aparte de saber que tengo una naturaleza original que es divina, voy a entender que tengo ahora una naturaleza que ha sido restaurada, que ha sido una naturaleza pecadora que ha sido redimida. Si usted me acompaña a Génesis, versículo 3, del versículo 7 y 8, vamos a ver cuando el hombre pecó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí usted y yo podemos ver que la voluntad de Dios es que los ojos de los hombres fueran abiertos para escuchar la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre a través del pecado abre los ojos, pero al mal, entonces empezaron a conocer su desnudez porque tenían la inocencia de un niño. Estaban desnudos, pero no tenían malicia. Estaban desnudos, pero en ellos no había maldad. Cuando se abren los ojos, están hablando de que abre sus ojos al mal. Entonces, como los hombres hoy día cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar el pecado que estaban practicando, el pecado que estaba habitando en ellos. Así podían engañar de que su apariencia era normal, estaba como en el inicio, pero realmente no era así. Pero Dios, que todo lo sabe, vieron que ellos oyeron la voz de Él cuando se paseaba en el huerto, y el hombre y la mujer se escondieron de su presencia en medio de los árboles del huerto. Allí Dios supo que el hombre había pecado. Allí el hombre había cortado esa naturaleza de intimidad con Dios a tal grado que caminaba delante de Dios por medio del huerto. Ahí se corta. Entonces Dios tiene que quitar todas aquellas cosas que el hombre coloca, esas hojas de higuera, esos delantales hechos de manos de hombre, para poder taparla con la verdadera sangre de Cristo. Porque lo único que puede tapar el pecado del hombre es la sangre del Cordero. Es la única que puede hacerte acepto delante de la presencia del Señor. Allí entonces podemos ver cuando el hombre peca. Pero también, a pesar de que peca, el hombre retiene la imagen de Dios. Veamos en Santiago capítulo 3 versículo 9. Dice la escritura que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En ningún momento, aunque aquí no está hablando ya la Biblia, no en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, no nos dice que el hombre perdió la semejanza a él, sino que dice que a pesar de que pecó, aún la estructura del hombre está allí, la imagen de Dios. Por eso es que aun cuando David tuvo la oportunidad con justa causa de poder atentar contra la vida de Saúl, cuando éste estaba persiguiéndolo, él tenía claro en su corazón que no tocaría al ungido de Jehová. Porque es cuando usted y yo tenemos claro que lo que Dios ha apartado para él, que lo que Dios ha sellado en medio de su naturaleza, no puede ser golpeado por otro hombre, porque tendrá que vérselo con el mismo Dios. Ahí nosotros podemos ver que a pesar de que está la imagen de Dios, él pierde la imagen moral. En Efesios 2, versículo 5, dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea que aunque nosotros estamos muertos en pecado a causa de esa naturaleza que se quebrantó en el huerto, en el Edén, dice la escritura, tenemos el diseño de la imagen de Dios en nosotros y es lo que Él reclama como suyo.
Pero aunque nosotros tengamos esa imagen, si nosotros pecamos y no nos arrepentimos y no entregamos nuestra vida a solamente aquel que puede redimirla, que es el Cristo de la gloria, que murió por ti y por mí en la cruz, entonces no podemos hallar esa gracia, ese regalo divino para poder ser salvos. No podemos engañarnos queriendo tapar nuestro pecado con perfume fino, porque igual el pecado huele delante de Dios dentro de nosotros. No podemos tapar nuestro pecado haciendo múltiples oraciones, múltiples servicios al Señor, alcanzando en medio de los hombres títulos, inclusive representaciones aún dentro de la misma iglesia, creyendo que podemos tapar nuestro pecado. El pecado es pecado independientemente de quién lo practique. Allí es donde nosotros tenemos que volvernos a Dios y entender que solamente junto con Cristo es que podemos ser salvos. También allí podemos entender que la conciencia del compañerismo con Dios se perdió. ¿Por qué? Porque el hombre caminaba con Dios, hablaba con Dios en medio del huerto, paseaba, era amigo de Dios. En Efesios 4, versículo 17-18, aclara esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de corazón. Se endurece el corazón del hombre a través del pecado. Y entonces se corta esa conciencia de ser un ser espiritual en un cuerpo físico. Ahí es donde nosotros tenemos que volver a esa naturaleza, volver a alcanzarla. Y solamente se puede hacer a través de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, recibiendo a Cristo en nuestro corazón para poder alcanzar nuestra naturaleza redimida a través de la sangre del Cordero. Porque la imagen perdida es restaurada por Cristo. Cuando usted y yo vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que aquí Dios nos da una salida. Dice, no todo está perdido. Ustedes pecaron, están destituidos de mi gloria, están destituidos del reino de los cielos que había preparado para ustedes. Pero no importa, aquí yo envío a mi Hijo, muere por ustedes y es la única puerta que puede estar abierta para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos. Por eso Él nos manda a revestirnos del nuevo, conforme a la imagen del que nos creó, y así podremos ser renovados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen, la plenitud de aquel que nos redime a través de su sangre en aquella cruz. Si usted me acompaña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: por tanto nosotros todos, dice todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí dice que todos, no saca ninguno, todos, sea cristiano o no sea cristiano, dice todos, mirando a cara que descubierta. Porque, hermano, amigo que me escuchas, resulta que el mundo a ti y a mí nos enseña lo que es la diplomacia, lo que es la falsedad, la mentira, a aprender a fingir delante de los hombres, para tener una apariencia de piedad, una apariencia de que todo funciona bien, aunque nuestra vida por dentro se está destruyendo y carcomiendo en el pecado. Ahí es donde Dios nos dice que tenemos que entrar a cara descubierta, porque si tú no entras a cara descubierta, estás usando máscara, estás usando maquillaje para disfrazar tu pecado y creer hacerle a Dios pensar de que estás bien. ¿Y quién podrá esconderse de la mirada de Dios? No hay nadie. Por eso dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Así, solamente así, cuando tú inicias de la forma correcta, yendo en la presencia de Dios, tal como tú eres, sin esconder tu pecado, sin esconder tu falla, sin esconder tus debilidades, entonces Él se encarga de ti. Y dice que entonces Él te va a transformar de gloria en la imagen que tiene en Cristo, como por el Espíritu del Señor. Pero solamente cuando vamos en la actitud correcta, no fingiendo ni aún religiosidad, porque esa religiosidad no te va a salvar, mi hermano. La religión no salva a nadie. El único que salva es Cristo Jesús, aquel que murió por ti, por mí en aquella cruz. Dice, cuyo nombre es sobre todo nombre y delante del cual toda rodilla se doblará. Oh, aleluya. Cuando nosotros vamos en este camino de la identidad, ya me pregunté quién soy. Ya me pregunté de dónde vengo.
Ahora, ¿cuál es entonces mi misión? Porque tú no fuiste creado en esta tierra porque sí, porque tu papá y tu mamá se equivocaron. Puede ser que los hechos datan que sea así, pero detrás de todo eso tienes que entender que tu vida fue creada por Dios, y aún entre los errores de los hombres, ahí cuando tú naciste estaba el propósito de Dios. Ahí entonces la tercera pregunta es ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? El hombre no vive por vivir. El hombre no es creado por ser creado. El hombre no respira porque sí, sino porque es parte de la voluntad y del propósito que hay en Dios. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, cuando tú y yo estamos aquí en la tierra, cuando tenemos ese encuentro personal, nuestra misión es preservar la naturaleza de Cristo en la tierra. Este mundo está lleno de tinieblas. La Escritura lo enseña así. Por tanto, la naturaleza de Cristo, cuando tú y yo la recibimos en nuestro corazón, empieza a habitar el Espíritu Santo en nosotros y somos la luz que hay en medio de la tierra. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores, en medio del proceso que aún cada uno de nosotros estamos viviendo. No podemos desconectar una cosa de la otra. Pero cuando tú te mantienes claro en cuál es la naturaleza, la imagen de Dios, y no tratas de mezclarla con nada, no tratas de tratar de taparla para colocar de pronto un embellecimiento, algo que de pronto haga sentir mejor al pecador. No. La palabra de Dios es clara y dice, hay de aquel que le añade o le quite algo a esta palabra. Tenemos que enseñarla, aprenderla y hacerla parte de nuestra vida tal como ella es. La palabra no tiene que ajustarse a ti y a mí. Nosotros somos los que tenemos que renunciar a lo que tengamos que renunciar para poder ajustarnos a ella. La palabra es clara y fue diseñada desde el corazón de Dios a través de su boca. Aquí cuando volvemos al versículo inicial, en Mateo 5:13, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, la sal como medio de preservación. Mi hermano, el cristiano es símbolo de la sal, ya que es quien tiene de parte de Dios la unción del Santo de Israel, para que la tierra no se dañe, no se destruya, no se pudra, no se deteriore. Si hay algo que le da categoría a esta tierra, es la naturaleza de Cristo en el cristiano, en el verdadero cristiano, porque allí habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces la confusión del pecado en esta tierra va a tener una dirección de qué es lo correcto y lo que no. La presencia del cristiano debe actuar como un freno para el avance de las fuerzas corruptoras. Entonces, ¿quién le va a decir a los demás, mire, este no es el camino correcto? Si empezamos a negociar con las cosas de esta tierra, entonces ya dentro de aún de la casa de Dios va a preservarse más lo que el hombre quiere, lo que el mundo enseña y no lo que Dios ha establecido a través de su palabra, el orden de Dios. Aunque duela, hermano, aunque de pronto 2 o 3 digan, no, yo me voy, pero el que es de Dios permanece, porque el que es de Dios fue apartado de Dios. La misma Biblia lo enseña. Hay quienes no, por más que usted quiera, no van a querer. Igual nosotros seguiremos predicando, pero la función de arrepentimiento la produce el Espíritu Santo, no es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es predicar a las almas perdidas, pero la función de arrepentimiento la trata, es el ministerio del Espíritu Santo. Inclusive usted y yo no podemos salvar a nadie, porque el único que puede salvar es Jesucristo a través de su ministerio de redención y salvación por medio de la cruz. Si cada uno de nosotros tenemos claro cuál es nuestra función, vamos a ser más efectivos en la tierra, en medio de tanta confusión, en medio de tanta destrucción, en medio de tanto pecado. Aún dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si se desvaneciere, es cuando ella empieza a descomponerse. Se deja influenciar por el medio, por el mundo, se deja dañar. Empieza entonces a hacer pactos. Entonces el cristiano se mezcla, se corrompe, ya pierde la función de preservar y pasa a ser parte de la tierra como uno de sus compuestos. Entonces ya, ¿qué función tendrá? No tendrá ninguna. Porque si tú eres luz y no la alumbras en medio de las tinieblas, entonces ¿qué sentido tiene tu vida cristiana? No la tiene. ¿Con qué será salada? Ya perdió su esencia. Asimismo ya no puede restaurarse, deja de ser sal. Y si dejas de ser sal, ahí la misma palabra te enseña, no sirve para nada. Si lo que me es dado lo pierdo, si lo que tengo no lo uso, si lo que me fue otorgado lo daño, empiezo a mezclarlo. Es como
si ya no fuese o como si nunca hubiese sido, entonces ya no sirve. Ser echada fuera, dice ser echada, sacada, tirada, expulsada de un lugar a otro. Ya no estás en el lugar de honra para tener poder para preservar, sino que se tira como lo que ya no sirve. Eso le enseña la palabra de Dios y eso ya da por los hombres. Fuera simboliza el mundo, entregada para su vergüenza y ser pisoteada, manipulada, deshonrada por los hombres fuera de su lugar de privilegio. Si hay algo que el hombre por su naturaleza pecadora tiene claro, que es lo malo, porque hay dentro de ti que te dice estás haciendo las cosas mal. Pero cuando hay una iglesia, un verdadero cristiano que se levanta a enseñar la palabra de Dios tal como lo dice la Escritura, sin negociar porque alguien me cae bien, porque yo quiero retener un diezmo, o porque yo quiero negociar para poder tener una iglesia llena, o porque yo quiero tener la gracia de los hombres, entonces dejas de ser sal. No importa si pierdes el favor de los hombres, aun si tu propia familia te deja de querer porque tú predicas la palabra tal como lo enseña la Escritura. Porque la palabra te golpea a ti, me golpea a mí y golpea a todos los que la escuchan. Pero es para bien, para salvación, para que nosotros podamos caminar hacia la vida eterna. Hoy, en el nombre de Jesús, oro por ti y por mí, hermano, que somos iglesia de Jesucristo, para que Dios nos ayude a entender que como sal tenemos que preservar lo que Dios ha entregado, que ni los sentimientos, que ni ninguna influencia de esta tierra, ni mirada humana te haga desviar el camino, te haga negociar y mezclar, aún corromper la palabra de Dios. Hay que predicar, son malos tiempos en el nombre de Jesús. Y Padre, enséñanos a preservar tu palabra tal como tú la has trazado. En esta hora, Dios, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.